Generalización del método de los rectángulos para determinar el área bajo cualquier curva. El propósito del presente video es mostrarte cómo el trazar rectángulos tanto por exceso como por defecto en cualquier curva permite aproximar el área bajo ella, y entre más rectángulos sea, mayor será la aproximación, de tal suerte que si se tiende al infinito, será igual al área bajo la curva, y eso es precisamente la integral. Dice, vamos a ver esta curva de una función trigonométrica. Sea y igual al seno de x. ¿Cuál es el área para cuando x toma los valores entre 0 y 1? Desde aquí ya no es una algebraica, ya es una función trascendente, ¿no? Dice, para poder responder la pregunta hecha, nos apoyemos de la gráfica de la derecha. Aquí te presento la gráfica, esta es la gráfica de y igual a seno de x, y aquí tenemos los valores entre 0 y 1, ¿sí? Y le dividimos entre 8 rectángulos de igual ancho, ¿sí? Y están por exceso, porque ven que están por arriba de la curva. Entonces, dice, hacemos los rectángulos por exceso, y para facilitarnos vamos a rellenar la siguiente tabla. Tenemos rectángulo, ancho del rectángulo, altura del rectángulo y área del rectángulo. El ancho del rectángulo, como son 8 y hay desde 0 hasta 1 unidad, entonces cada rectángulo tiene un ancho de 1/8. Y le ponemos el ancho 1/8. Altura del rectángulo. ¿Cuál es la altura que tiene este rectángulo? Lo podemos introducir en la fórmula, como dice y igual a seno de x. Nada más que cuida que tu calculadora esté en radianes, porque la gráfica está en radianes, no está en grados hexagesimales. Si le pones en radianes tu calculadora y le pones el seno de 1/8, ¿sí? Y te va a dar 0.12467. Da más decimales, pero lo dejamos ahí. Y luego el área del rectángulo, simplemente un rectángulo es ancho por altura o base por altura. Va a ser 1/8 por 0.12467 y nos va a dar 0.01558. El rectángulo 2, su anchura va a ser 1/8. Pero la x ya no vale 1/8. Si te das cuenta, vale 2/8 o 1/4, como lo quieras ver. Y para calcular la altura del rectángulo ponemos y igual a seno de 2/8 o de 1/4 y nos va a dar que es 0.24740. Para el área del rectángulo nada más multiplico 1/8 por 0.24740 y me da 0.03093. Para el rectángulo 3, el ancho sigue siendo 1/8, ¿sí? Pero la altura va a ser el seno de 3/8 y eso es 0.36627. Si lo multiplico por 1/8 me da el área, que es 0.04578. El rectángulo 4 nuevamente es 1/8 de ancho, pero su altura va a ser el seno de 4/8 o de 1/2 y queda 0.47943 por 1/8, queda 0.05992 el área. El rectángulo 5, su ancho sigue siendo 1/8, pero su altura va a ser el seno de 5/8 y eso es 0.58510. Para el área nada más lo multiplico por 1/8 y me da 0.07314. El rectángulo 6, su ancho sigue siendo 1/8 y su altura sería el seno de 6/8 o de 3/4 y es 0.68164. Por 1/8 me da 0.08520 de área. El rectángulo 7, su ancho sigue siendo 1/8, pero su altura va a ser el seno de 7/8 y esto es igual a 0.76754. Al multiplicarlo por 1/8 obtengo el área, que es 0.09594. Y finalmente el rectángulo 8 también tiene 1/8 de ancho y su altura va a ser el seno de 1, o sea de 8/8. Y el seno de 8/8 es 0.84147. Lo multiplico por 1/8 y me da 0.10518. Si sumo en las áreas de todos los rectángulos, es decir, sumo la última columna,
me da 0.51167. Entonces me indica que el área por exceso de todos estos 8 rectángulos es 0.51167. Ok. Ahora por defecto, ¿te acuerdas que por defecto se trazan rectángulos por abajo de la curva? Pero ya teniendo en la tabla también lo puedo calcular. El área por defecto es igual al área que me dio aquí total, 0.51167, menos el área del último rectángulo, del octavo rectángulo, que es 0.10518. Los resto y ya me queda que es 0.40649. Esa sería el área por defecto. ¿Sí? La otra que tenemos es el área por exceso. Si los promediamos, promediando, recuerda que se aproxima muchísimo, y entonces sumamos 0.51167 más 0.40649 entre 2, y nos va a dar 0.91816 entre 2, 0.45908. Ese es el área aproximada. ¿Sí? Si quisiéramos sacar el área real, les voy a dar el valor del área real que se puede sacar con integrales. Dice, el valor real del área bajo la curva y igual a seno de x entre x igual a 0 y x igual a 1 es 0.45967694. Lo cual es muy aproximado a lo obtenido. Ven que 0.459. Nada más que la real es, después de esos, hasta la cuarta cifra empieza la diferencia. Pero las 3 primeros decimales nos dio, ¿sí? Y eso promediando el área por exceso y por defecto. Entonces, este método de trazar rectángulos por exceso y por defecto debajo de cualquier curva y hacerlo cuando tiende al infinito, ¿sí? Entonces nos da el área real bajo la curva. Vamos a ver acá, dice. En videos anteriores se empleó el método de trazado de rectángulos para aproximar el área de líneas rectas o curvas, como las funciones parabólicas y cúbicas, y en todos los casos fue posible calcular el área. Gottfried Wilhelm Leibniz, matemático alemán, fue quien se ideó este método y se dio cuenta que era general y además que se podía representar por una función matemática, y para ello inventó el cálculo integral. ¿Sí? Dice, si bien al calcular una integral se está determinando la función matemática que modela el área bajo la curva, dicha área puede representar un fenómeno específico. La velocidad si se integra la aceleración, o la distancia si se integra la velocidad, así como el ingreso total si se integra la línea de precio. Entonces, por eso es que es importante, porque tiene una gran aplicación a diferentes fenómenos. Entonces, este señor Gottfried Wilhelm Leibniz fue el inventor, uno de los inventores del cálculo integral. El otro, pues, es Isaac Newton. Cada quien inventó su propio cálculo por diferentes métodos. Pero la simbología que usamos actualmente de las integrales, esa S alargada, es de Leibniz, y el método de poner por exceso y por defecto los rectángulos también fue de Leibniz, ¿no? Entonces Newton llegó por otros métodos a el mismo resultado. Pero entonces a los dos se les considera inventores del cálculo, pero la simbología que manejamos actualmente se la debemos a Gottfried Wilhelm Leibniz. Pues muy bien, nos vemos en el próximo video.